¿Y cómo van las cosas allá en Ucrania? ¿Qué está pasando? Rusia, escuchábamos ayer decir al presidente Vladimir Putin que se había logrado el éxito en Mariupol. ¿Cómo están avanzando? Bueno, pues qué mejor que hablar con los expertos de este tema y se encuentra en la línea telefónica y le agradezco Ricardo Ortiz Esquivel, él es columnista del Excelsior y también egresado de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. Ricardo, qué gusto saludarte nuevamente, muy buenos días. Muy buenos días, Wendy. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta y saludos al auditorio. Oye, pues ya casi 2 meses, ya vamos febrero, marzo, abril, sí, ya casi 2 meses de esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo ves las cosas? 57 días ya de guerra. Ujú. Desde hace 2 semanas lo había estado diciendo constantemente que pues Rusia se estaría reagrupando y se estaría volteando de nueva cuenta hacia Bielorrusia, hacia el suroeste ruso, debido al fracaso rotundo de no poder capturar Kiev, de no poder tener una buena campaña en el norte de Ucrania y en la región de Kiev. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Primero, pues un reagrupamiento y las Fuerzas Armadas rusas están tratando de rehabilitarse, ya sea en Bielorrusia, en el suroeste ruso, y están volteándose a lo que es el oriente ucraniano, que es el Donbass. El Donbass es la región de Lugansk, Donetsk y también la parte del suroeste ucraniano. Entonces, ya estamos viendo una presencia militar totalmente mucho más fuerte en el Donbass. Ya vemos algunas campañas, algunas batallas en donde los rusos están ganando algunos pequeños pueblos, están haciendo retroceder a las fuerzas ucranianas, pero no han tenido del todo un éxito. Lo que estamos viendo en estos momentos, Wendy, sí son grandes bombardeos por parte de misiles guiados, también con artillería pesada y también aviones rusos que están dirigiendo bombardeos a las principales ciudades en el este ucraniano y también, por qué no decirlo, en varias partes del país. Puedo decirte que aunque ya el 19 de abril se fijó oficialmente la postura rusa de decir que empezó una segunda fase, no es del todo cierto. Seguimos viendo todavía retrasos en la parte rusa en enviar tropas. Se estima que por el momento hay 82 batallones rusos, ya llegaron 4 más en las últimas 24 horas y están por llegar otros 22 batallones, entonces van un poco retrasados. Y seguimos viendo imágenes muy fuertes en lo que está sucediendo en Mariupol. Tú lo comentabas antes de entrar a la entrevista, John. ¿Y qué es lo que está pasando en Mariupol? Y esto ya continúa desde hace 3 semanas y por fin los rusos ya prácticamente tienen tomada la ciudad por completo. Lo único que queda de la parte ucraniana a favor de los ucranianos es la famosa siderúrgica Azovstal, que queda muy cerca o prácticamente al lado del mar de Azov, y se encuentran asentados pues tropas ucranianas, el batallón de Azov y también población civil. Prácticamente hace algunas horas el Ministerio de Defensa de Rusia declaró que es cuestión de 3, 4 días. Sin embargo, aquí viene la pregunta, ¿por qué siguen repitiendo lo mismo que son 3, 4 días cuando ya llevamos lo mismo desde hace 2, 3 semanas y que Mariupol caerá uno en un día, en 2 días y seguimos viendo lo mismo? Entonces, sí vemos contradicciones por parte de Rusia, por parte de Ucrania también y seguimos viendo esta guerra. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos días o en las próximas semanas? Pues como ya te lo comentaba, seguirán llegando los nuevos batallones rusos hacia el Donbass. Los rusos tratarán de encircular a las tropas ucranianas que se encuentran prácticamente cerca de las regiones que Rusia está dominando en estos momentos. Y hay un dato muy importante, que esto me parece súper importante decirlo. Se sabe que en estos batallones estarían siendo rellenados, perdón por la palabra, así decirlo, por mercenarios originarios de Siria y Libia. Hay alrededor de 10,000 alrededor de 10,000 o 20,000 mercenarios que podrían estar llegando en los próximos días hacia el este ucraniano. Ya se sabe que han muerto algunos soldados de esas partes del mundo. Y bueno, seguimos viendo esta guerra que continuará lamentablemente y que no vemos pues una parte en donde se sienten a negociar formalmente para un cese al fuego, para terminar esta guerra.
Vladimir Putin seguirá su estrategia de hundir más a su país y seguiremos viendo las catástrofes que no solamente estamos viendo en Mariupol, en Bucha, en el norte de Ucrania, sino también en todo el país. Ahora, con estos hechos que estamos viendo tan lamentables, Ricardo, en donde pues lo que se encontró en Kiev, muy doloroso, ucranianos muertos, muchos de ellos con las maniatados, vaya, adultos, niños, mujeres. ¿Qué es lo que ya realmente sí debería de hacer la comunidad internacional? Hace rato escuchábamos a Biden en donde de alguna u otra forma pues sí sigue hablando de apoyos, de ayuda humanitaria a Ucrania, pero pareciera que todavía no hay esa definición, y no sé si la vaya a haber, definición o decisión de entrar y de alguna forma poner a salvo a tantas personas que hoy están en medio de esta guerra, gente inocente y que de algún momento a otro pueden morir en el conflicto. Bueno, primero sí la parte de las manos atadas, esto es una estrategia que se llevó a cabo en Siria y hay imágenes y videos corroborados sobre eso. La otra parte, ¿qué es lo que se puede hacer por el momento? Sinceramente, y como tú lo dices, yo veo casi imposible que Estados Unidos, Occidente o la OTAN decidan meterse a la guerra porque prácticamente empezaría la Tercera Guerra Mundial o un conflicto totalmente más fuerte. Lo que queda aquí es la parte de los corredores humanitarios en Mariupol o en todas las zonas donde los rusos se encuentran en estos momentos. Se ha tratado de negociar con los rusos esta parte de los corredores humanitarios, pero los mismos rusos son los que bloquean los corredores para seguir atacando a la población civil. Y es la estrategia rusa que siempre se ha seguido en Afganistán, en Siria y en todas sus operaciones militares que llevan recientemente. Entonces seguirán con esa parte de mentir constantemente de que ellos no hacen nada, que es, como decían, que es una escena, que son actores, y seguiremos viendo estas atrocidades que los rusos realizarán mintiendo. Pero la única parte aquí que queda, Wendy, pues es seguir enviando armamento militar como lo está haciendo Estados Unidos. Tengo entendido que Zelensky ya agradeció lo que han estado enviando y parece ser que ya van a enviar todavía más armamento y los corredores humanitarios, pero en definitiva, mientras Rusia no respete los corredores humanitarios, seguiremos viendo las mismas atrocidades. Y imagínate, si nosotros por el momento sabemos lo que sucedió en Bucha, en la región de Kiev, en Mariupol y en otras zonas, ¿qué no está pasando en estos momentos? ¿Cuántas más fosas comunes, cuántas más personas civiles, inocentes, están en fosas comunes o han sido, ¿cómo se dice? Pues se encuentran al aire libre o están muertas, aunque nosotros no lo sepamos. Es algo lamentable. Y la semana pasada hablaba sobre eso en mi columna semanal en Excelsior, sobre la desucranización, porque ya no es una desnazificación, ya es una desucranización para, en definitiva, hacer que el pueblo ucraniano pague, no solamente los militares, no solamente el gobierno, sino también la población civil. Ahora, llama la atención esta intervención que hemos visto en los últimos días del ministro británico Boris Johnson, en donde de alguna u otra forma, pues sí, ha manifestado su apoyo a Zelensky y de alguna forma también, no sé si esto nos podría dejar ver, Ricardo, de que en caso necesario sería una de las primeras naciones que intervendría en este conflicto. Me parece muy importante lo que está diciendo y sí, Boris Johnson fue uno de los primeros jefes de Estado, visitó Kiev hace algunos días. Y mira, yo creo que más que nada es como un apoyo moral, un apoyo de seguir enviando armamento. No veo del todo que los británicos se vayan a meter directamente a este conflicto, pero, o sea, directamente, pero sí veo más, por ejemplo, de los británicos sí veo una parte como más que está ayudando, no solamente moralmente, sino también hablando de armamento. Tengo entendido que hay varios instructores militares en territorio ucraniano apoyando a los ucranianos para enseñarles cómo usar algún tipo de armamento y de municiones que les han enviado recientemente. Entonces, yo creo que no solamente es Boris Johnson, sino también la parte polaca, la parte checa,
la parte de los países bálticos, que se está uniendo todavía más a Ucrania, moralmente ayudando con armamento militar, pero no veo, Wendy, una parte en donde directamente esos países o uno de esos países se pueda envolver directamente, porque prácticamente estarías hablando ya de una tercera guerra mundial. Es difícil la situación, pero creo que por el momento es lo que pueden hacer para ayudar a Ucrania sin meterse directamente a este conflicto. Hemos escuchado a Zelensky y hacer invitaciones abiertas tanto a Macron en su momento, ahora con el presidente Biden, de que vayan a territorio ucraniano para comprobar estos crímenes, esta barbarie cometida por los rusos. Sin embargo, pues ya escuchamos en el caso de Estados Unidos específicamente que ya se hizo una declinación, el presidente Joe Biden no acudirá, pero sí han anunciado la presencia de un funcionario de alto nivel. ¿Esto en qué ayudaría, Ricardo? El hecho de que pudiera presentarse en territorio ucraniano un alto funcionario estadounidense o algún mandatario de otro país, a excepción de los que ya han ido, para que de alguna u otra forma pudiera haber intervención o incrementar o hacer más duras las sanciones contra Rusia. Mira, yo creo que la segunda parte, sí, como bien lo comentas, no acudirá Joe Biden, específicamente por lo que está sucediendo también en Kiev con los bombardeos, pero creo que más que nada el invitar a estos jefes de Estado a ir directamente a Kiev, pues es algo totalmente hacerlo presencial para que se note lo que está sucediendo en Ucrania, en Kiev, en los alrededores de Kiev, y es como para mostrar esta imagen de que estos países están apoyando a Kiev. No veo con muy buenos ojos, sinceramente, el que vaya un funcionario estadounidense. Creo que demerita mucho la imagen de Estados Unidos ante el conflicto, pero me parece importante lo que está haciendo Estados Unidos afuera de eso, el que está enviando armamento militar, son 800 millones de dólares que estaría enviando recientemente de armamento militar. La parte de Macron me parece lamentable, pero considero que se está cuidando mucho por lo que viene en las elecciones presidenciales de Francia. Ha tratado de hablar con Vladimir Putin y siento que se está cuidando mucho en esa parte diplomática. Creo que a los funcionarios o a los jefes de Estado que están de alguna otra forma envueltos en este conflicto, pues sí deberían acudir a Ucrania con toda la seguridad posible. Pero creo que esto no ayuda del todo a meterse directamente, ¿no? Sino es una parte más como moral, de apoyo militar y de seguir, como tú comentabas hace algunos segundos, sobre la parte de las sanciones. Finalmente, Ricardo, pues la pregunta que te he hecho desde hace 57 días cada vez que hablamos, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar? ¿Hasta dónde Vladimir Putin va a seguir con esta guerra? ¿De qué manera Ucrania pues va a poder seguir protegiendo a su gente, su territorio? La parte clave, y eso lo escribo el día de mañana, es quien tenga la mejor logística militar en esta guerra y específicamente en esta segunda fase, como le llaman los rusos, será la parte que pueda seguir teniendo victorias y poder ganar esta guerra. Los rusos necesitarán reafirmar y aprender de sus errores. Los ucranianos necesitarán tener más apoyo militar con armamento y que ese armamento llegue a la parte del este de Ucrania. Seguiremos viendo un Vladimir Putin aferrado a esta guerra. Algunos funcionarios militares cercanos a él pues se contradicen cada vez que Putin habla, y creo que lamentablemente Putin seguirá hundiendo más a su país, a todos sus funcionarios, a su gobierno, hasta llegar al objetivo. En 3 semanas se cumple lo que es el Día de la Victoria, el 9 de mayo, para los rusos, y los rusos necesitan una victoria pronta. Podrá ser Mariupol, no lo sé, pero parece que sí va a caer, y seguirá esta guerra lamentablemente, Wendy. Yo creo que va a ser muy complicado para Rusia porque sigue teniendo muchos problemas de logística militar. Entonces, seguirá la guerra lamentablemente. Pues Ricardo, como siempre, es un gusto platicar contigo. Que tengas muy buen día. Muchísimas gracias. Buen saludo a tu auditorio. Gracias, Ricardo Ortiz Esquivel, columnista de Excelsior, egresado de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, con este tema de la invasión
de Rusia a Ucrania, 57 días ya.